Muy buenas a todos. Hoy vengo para hablar de una cadena que denominaron la cadena triste. Si podemos decir algo, es que la cadena alegre es un canto a un narcisismo sin límites. Tenemos que decir que el narcisista carece naturalmente de dignidad. El mayor chupaculos o trepa de la historia. Comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Blog. Vamos a escuchar un audio de la psicóloga Sara Rico Solera, que por cierto tiene su canal de YouTube, es buenísima. Voy a dejar el enlace por aquí de su canal para que os podáis suscribir haciendo clic fácilmente. Es buenísima, que os invito a todos a que la busquéis por YouTube en el buscador y la podáis seguir, ¿no? Porque merece la pena, ¿no? Ha hecho una radiografía, que ahora os voy a poner el audio, yo diría que perfecta, de Sálvame. Ha hecho también una radiografía perfectamente, pues yo diría que de todo Telecinco al completo, ¿no? Porque las cosas que dice, si tú te pones a analizar, que ahora lo vamos a escuchar, si tú te pones a analizar cada cosa que dice, el vídeo es más largo, yo he cogido lo que me ha parecido más interesante. Si tú te pones a analizar una por una las cosas que dice, es que está analizando a la perfección el comportamiento que hay en Telecinco en general, ¿no? Porque es precisamente lo que hace Telecinco. O sea, ahí todo el que está se tiene que someter a unas cosas que la cadena quiere. Y tienes que entrar por el aro. Y si no entras por el aro, no puedes estar en esa cadena. O sea, estas son palabras mías, no es que lo diga ella. Esas son palabras mías. Lo que dice ella ahora lo vais a escuchar. Pero Telecinco, desde luego, que es eso. O hace y dice y actúas como yo te digo, o aquí tú no colaboras. Esto es precisamente lo que hacen todos los colaboradores de Telecinco, que entran por el aro. En este caso sería de Sálvame, Sálvame de Luz, Viva la Vida ya no, Fiesta, en fin, todo, la mayoría, poquitos hay que se salvan. Y luego, pues en sí la cadena, el tipo de televisión que ofrece a la audiencia, que es un tipo de televisión que ahora lo vamos a escuchar yo, no lo digo yo, lo dice la psicóloga. Esos podrían ser trastornos narcisistas. Y mejor que yo, pues que os lo explique la psicóloga Sara Rico Solera y os vais a enterar muchísimo mejor. Antes de escuchar a Sara, me gustaría que, si es la primera vez que estás en este canal, te invito a suscribirme. Y bien, puesto que esta cadena es tan alegre, yo creo que lo mejor que podemos hacer es empezar por definir el humor. Entonces, el humor es algo así como esto que les voy a explicar. Si usted me está gastando una broma, o si usted está tratando de ser gracioso conmigo y resulta que a mí esto no me divierte nada, lo más probable es que lo que tengamos que decir es que usted no está haciendo humor. Lo que usted está haciendo es una agresión. Esto que no comprenden los niños en el colegio, algunos sí que lo comprenden, y debe de ser que por el hecho de que están un poquito avanzados en cuestiones como la moral y la empatía, en la sensibilidad, en una especie de madurez precoz, que diría Telecinco que qué coñazo. Pero lo que vemos normalmente en los colegios es que el humor, la fórmula del humor, es también la misma fórmula del maltrato. Por eso cuando hablamos de bullying, en el fondo estamos hablando de niños que tratan de construir una identidad a través del ser graciosos.
La pena o la lástima es que ese humor conlleva siempre el maltrato de unos inmediatos, de unos segundos, para la gracia de un tercero y para la consecución de un autoconcepto de mí como gracioso, que digo yo, no como maltratador, porque como digo, en términos generales no todos, muchos niños precozmente sí. También depende de las influencias a las que han estado presentes, que por eso también ahora hablaremos de cómo influye esto a niños, adolescentes y adultos. Entonces, lo que sucede es bullying, porque el niño trata de hacer gracia, pero lo que termina haciendo es un maltrato. Bueno, pues esta es exactamente la misma fórmula en un mundo de adultos que niegan lo adulto, porque quiero hacer una reflexión. Todos estos cabecillas, que por cierto suelen ser hombres homosexuales y machistas, o sea, que agreden, digamos, con diferentes tentáculos y con diferentes brazos. Pero hablaremos también de las figuras femeninas. Entonces, si hay algo que tienen en común todas las cabecillas de esta élite de la cadena alegre, es que comparten un rechazo absoluto siempre que se les ha entrevistado, siempre que han hecho afirmaciones sobre la madurez. La madurez, chicos, según ellos es un coñazo. Es un puto bodrio, es una mierda. Es más, si a alguno le acusan, porque se vive casi como cuasi insulto, de maduro por edad, automáticamente se defiende diciendo que, oye, mira, no, tampoco nos pasemos, tan maduro no soy, eso es un coñazo. Entonces, una de las principales cosas que defiende la cadena alegre es la alegría de la juventud eterna. Vamos a hablar de por qué. Porque la madurez resulta que implica la concepción y la integración de una madurez psicológica que implica una empatía, un respeto, las reglas de todos los respetos, que son también las reglas de todas las libertades, un marco moral y ético, y también, de cara hacia nosotros, una dignidad respecto a no solamente qué cosas estamos dispuestos a hacer o qué cosas deseamos, sino de qué manera y cuáles son nuestros propios límites. Bien, entonces podríamos decir que Telealegre es una cadena bien añeja, porque ya todos están bien talluditos, pero de revelados o de insumisos frente a la adultez. Vamos a hablar de narcisismo, claramente ya sin ambajes. ¿Por qué? Porque no solamente las personas pueden ser narcisistas, las ideas o las ideologías pueden ser narcisistas, las estructuras pueden ser narcisistas, de modo, los colectivos pueden ser narcisistas, de modo que una cadena de televisión también puede serlo, y si podemos decir algo es que la cadena alegre es un canto a un narcisismo sin límites. Esto significa que esta gente es una gente muy liberada, muy abierta de mente, como se han hecho vender definitivamente, muy progresista, pues difícilmente, porque vuelvo a lo que acabo de decir, en que el inicio de toda libertad implica por la maduración de los límites ajenos y propios. Entonces, contrariamente a esto, el narcisismo lo que propugna y su convicción natural es el hecho de que el respeto por el otro es algo que aparentar, pero desde luego no que practicar. Tened en cuenta que una de las medidas que tomó no hace mucho Mediaset es que no se podía de ninguna manera difundir vídeos en YouTube. Es muy simpático, porque se puede, y de hecho muchos vídeos de la cadena alegre están subidos en YouTube, pero para otros países. ¿Qué creemos que es la estrategia que pretenden a la hora de castrar la posibilidad de que desde España se puedan hacer vídeos subiendo alusiones o respuestas a esta clase de espectáculos que ofrecen? Pues precisamente, como ya sabemos, la cadena Contentita pasa por unos momentos de crisis. Yo creo que la gente
es a veces ignorante, es a veces inconsciente, a veces simplemente no se les puede acusar de nada. Buscan la diversión por la diversión y no quieren pensar en más, porque mientras están viendo un espectáculo, lo último que desean es estar haciendo análisis. Pero yo creo que por sobrecarga, y sobre todo porque si algo tiene concretamente el narcisismo es la dificultad para el progreso, aunque sí intenta continuamente hacer un lavado de cara. El narcisista se cambia todos los días de disfraz, todos los días que le haga falta. Entonces, si nos damos cuenta, la última puesta en escena de la cadena alegre opta por el progresismo y sobre todo opta por ideales, como son el feminismo. Se han dedicado en última instancia a programas bastante cutres en los que nos quieren hacer confundir el culo con las témporas, y en el mismo programa, en el mismo formato en el que están maltratando a mujeres y a hombres, es que me da lo mismo, yo siempre voy a hablar de violencia antes de nada. Después abren programas para maltratar a otros en nombre de un feminismo. Bueno, esta es una manera última que yo creo que han tratado de salvarse contrarrestando aquello de lo que se les acusa, pues de resultar destructores, de resultar de producir cansancio, de llegar a un mal gusto y a unas prácticas que, bueno, pues a muchos seres humanos probablemente no resulten execrables. Ahora, hay que decir una cosa. ¿Por qué entonces hay tanta gente, tanta gente que comprendiendo el veneno que finalmente incuban cadenas como estas, están locos y han estado durante décadas locos por formar parte de este elenco? Pues por algo muy sencillo. A la hora de como individuos enfrentarnos frente a las ofertas que se nos presentan o que buscamos, hay un balance, se nos presenta una balanza frente a mis deseos. Quiero fama, quiero influencia, quiero ser visto, quiero que mi mamá me vea en la tele, quiero conseguir que a lo mejor empezando ahí después descubren mis talentos, o directamente aspiro a llegar a ser aquel que dentro de esta cadena no solamente ya no es maltratado, sino que maltrata. Y por otro lado, en el otro peso de la balanza se encuentran las cuestiones más sanas de autocuidado, mi yo, cuál es mi precio, a qué estoy dispuesto para conseguir lo que quiero. En el caso de las personas que invierten, que se presentan, que quieren formar parte de esto, claramente la balanza se desbalancea en beneficio de conseguir los logros sin importar el cómo. Y cuando digo el importar, no es nada el cómo, es que cuestiones como si me van a respetar, si se me va a humillar, si va a sufrir mi familia, si me van a subir, que esta es una dinámica que habremos visto perpetua en esta cadena, si se me va a subir a un momento de gloria para después hundirme, pisotearme, machacarme, acuchillarme en el suelo, metafóricamente hablando, me deja de importar porque digamos que el árbol impide ver el bosque. Es decir, mis propios deseos narcisistas hacen que admita todo lo que venga en el paquete completo. Hemos visto muchas figuras que después, malparadas por la experiencia, se quejan de que, claro, de que como no se dejaron en la medida de lo requerido humillar, vejar, etcétera, etcétera, pues les han condenado al ostracismo o han tratado de devaluarles, ¿no? Y por una parte no les falta razón, se ha dicho. Es decir, lo peor que puede hacer un sujeto si tiene la idea de permanencia en esta cadena tan simpática es desde luego hacer contacto con un ápice de dignidad. Pero al mismo tiempo perdieron la razón en el mismo momento en que accedieron a participar de estas dinámicas puramente insanas. La cadena alegre no coge a cualquiera. Elige claramente, aunque pudiera parecer que eso es un mercadillo informe en el que toda clase de seres
así se dan lugar, los personajes de La cadena contenta están muy seleccionados. Hay una rubia que hace poco fue extraditada, que fue muy buena candidata corriendo el riesgo. Había mostrado en diferentes realities que era muy buena para las vomiteras de insultos, que era muy buena para ser una máquina de agresiones, que era muy buena para entretener, porque sus propios cambios anímicos y de humor son un festival. No creo que se dieran cuenta de algo que yo me di claramente cuenta la primera vez que la vi, que tenía, podríamos decir, todos estos defectos que tanto gustan a Telecinco, pero tenía una virtud. Es que no se vende tanto. Es que si la llegan a agredir de una manera intensa, no va a cumplir con las letras pequeñas que implican el contrato con la cadena alegre, que es sonreír, callar y dar las gracias por la oportunidad que te hemos dado. Entonces, si nos damos cuenta, el tipo de personajes que aquí se agolpan se pueden dividir en dos montos y ambos tienen la característica del narcisismo. Lo que diferencia es que unos tienen un narcisismo, digamos, aspirante, un narcisismo al que aspiran llegar cuando pasen, digamos, por ese peaje. Tenemos que decir que el narcisista carece naturalmente de dignidad. No vayamos a pensar ni mucho menos que el hecho de ser narcisista es tener autoestima. El narcisista carece naturalmente de dignidad, es decir, es el mejor para ser sometido o para ser un sumiso o para ser, hablando en plata, en el lenguaje de la calle, el mayor chupaculos o trepa de la historia. No le importa. Esa desconexión con su propia identidad le permite hacer todas estas cosas. Probablemente lo va a sufrir, sí que pueda tener ansiedad, este tipo de problemas, pero no lo va a saber colocar en su mente, ni mucho menos con un sentido de, como digo, dignidad propia, puesto que su ego es una amalgama absolutamente desubicada. Entonces, son dos montos los que encontramos, aquellos que ya están ocupando un puesto de poder, y vemos que todos, sin prácticamente excepción, solamente con uno que mantiene un perfil bajo, todos los demás prácticamente a diario maltratan. ¿Pero qué sucede? Que estos otros, los aspirantes, saben cuál es su papel, y es soportar el maltrato. Y cuando hablamos de maltrato no es necesario, mucho menos, hablar solo de pegar, de abofetear, de decir las cosas peores del mundo. Es humillar, es obligar a tragar cosas que no deseamos tragar, es transgredirme, es hacerme daño. Entonces tenemos un montón de pelerillos de estos aspirantes que además los vemos, se ponen su traje. Hay uno que creo que se llama es muy guapito y es muy tontito el pobre, y entonces está haciendo su papel ahora porque está, además es muy divertido, en esa pérdida o ausencia completa de dignidad y de identidad también. No evolucionan o maduran, ya hemos dicho que el asunto de la madurez en Telecinco es asunto tabú, sino que imitan. Entonces él ahora mismo está tratando de ser una especie de mezcla entre este grandullón calvo, este matón, y que por otro lado es inteligente, pero cumple con todo lo que estoy diciendo. Digo es inteligente porque todo narcisista no es inteligente. Pues este pollo está tratando de ser una mezcla entre él y una especie de criatura reformada por la psicología. Le hace muchas preguntitas a una psicóloga que vaya a comentar. Por último, quiero hablar de este asunto. Oye, la broma de las bromas, la gran broma final, como diría ese magnífico libro, es: pero ¿y cómo coño puede ir un psiquiatra? Vemos que psiquiatras no van.
Pero podrían ir también, porque la sociedad no está precisamente muy sana. Pero ¿cómo coño puede ir un psicólogo a valorar, a opinar, a un lugar donde la pauta es enteramente psicopática narcisista? O sea, es que es un planteamiento descabellado que solamente puede aceptar a alguien que a sí mismo esté dispuesto a pasar por encima de sus propios valores o ideales, incluso transformar esa transgresión en tolerancia. Pero bueno, aquí tenemos que volver al asunto. ¿Qué toleramos? ¿Toleramos la agresión como forma de vida? Es decir, yo asistía impertérrita a este espectáculo donde una persona con trastorno narcisista ha estado convirtiéndose por la iglesia de los alegres, de la cadena esta de televisión, en santa, siendo un personaje enteramente narcisista. Pero lo mejor de todo es que iba un corrillo. Lo que menos iban eran psicólogos. Iba una periodista que me hacía mucha gracia, porque un día me llamó un amigo y me dijo, ¿y esta psicóloga? Digo, no, si es que no es psicóloga. Y dice, entonces, ¿por qué dice estas cosas? Digo, bueno, porque en Telecinco todo es posible. En el momento en que no se respetan los límites, cabe todo. Cabe un elefante con tanga. Cabe una paliza en directo en nombre del ideal de la liberación de las emociones internas. Cabe cualquier clase de perversión. Entonces, si nos damos cuenta, utilizan mucho la figura del psicólogo. ¿Por qué? Porque esto es algo que fascina al narcisista. En el fondo, como el narcisista o este colectivo narcisista sabe siempre que tiene un pie en el infierno, una manera de validarse es a través de este carisma del profesional. Es decir, si metemos aquí un psicólogo es como que aquí todos estamos sanos. No, queridos. Si metemos aquí un psicólogo es que este psicólogo ha estado dispuesto a vender sus principios, porque vamos a dar en claro, esto es como si entrase, esto por analogía sería algo así como si en un puticlub, que merece millones de respeto, vamos, no tengo nada en contra de ellos, como si entrase en un puticlub una señora a hacer una clase de prácticas, qué sé yo, de mantenimiento de la virginidad. Cualquier persona ante ese planteamiento diría, pero vamos a ver, yo como voy a venir a un puticlub a evangelizar a la gente para que sea virgen si aquí todo el mundo ya no es virgen. Bueno, pues esto es lo que este es la propia disonancia cognitiva, el propio conflicto que debería de enfrentar cualquier psicólogo a la hora de presentarse o de ofrecerse o de darse a este tipo de servicios, ¿no? ¿Cómo yo voy a venir aquí a hablar sobre el mal y el bien, sobre lo sano y lo insano, sobre dinámicas de maltrato, sobre el amor, en una isla de alegría? ¿Cómo voy a venir a hablar de estas cosas cuando aquí no hay nadie sano? No puedo, porque si tuviera que empezar a hablar, no lo puedo hacer por una selección arbitraria. Esto ya mismo es distorsionar. Esto ya mismo es cegar la realidad a mi favor. Esto ya mismo es perder la ética profesional. Pero bueno, entonces, quería explicar todo esto. Porque quiero decir algo, a mí me parece muy bien, como siempre digo, siempre defiendo la libertad, pero creo que la manera de defender la libertad es informando, no deformando. ¿Qué es lo que hacen estas cadenas? Nos hacen creer que son progresistas cuando son claramente involucionistas. Tenemos que pensar en qué tipo de influencia han tenido los adolescentes que se la jugaban toda por ser un personaje de mujeres, hombres de la tele alegre. Y a partir de ahí
porque eso ha sido lo menos grave, todo ha sido un increchendo. Entonces, como digo, me parece correcto y perfecto que cada uno quiera ver lo que vea, pero no podemos negar que así como sucede con Internet, con Instagram, con todo este tipo de aplicaciones que están suponiendo un daño psicológico en nuestras vidas, esto que ya se interrelaciona, ya esto no está desconectado, es decir, la Telealegre se nutre de esto y esto se nutre de Telealegre. Que cada uno vea lo que quiera, pero que lo haga siendo consciente y responsable. Y por supuesto, que aquellos que vemos o no estamos tan gilipollas o no estamos dispuestos a vendernos, aunque tengamos todos los deseos de caer en el silencio, porque de verdad que esto es un asco, y decimos, ¿para qué luchar? ¿No? Es como David contra Goliat, ¿para qué luchar? Pues creo que a veces debemos de hacer el esfuerzo de salir de la madriguera y nombrar a las cosas por su nombre, sin deseos de influir, sin deseos de contagiar, sino con deseos de informar, y ya cada uno que haga lo que quiera. Un saludo a todos y un beso.